Y quisiera comenzar esta conversación trayendo acá nuestra conversación en Pebas en relación al Chimimbro, que es una obra que ustedes van a poder ver en la exposición. Así que, por favor, acuérdense esta palabra Chimimbro y cuando vean la obra. Cuando hablábamos de esta obra, me comentabas de la importancia de los sonidos, de la importancia de escuchar, de la importancia también de la noche y los sueños. Y quisiera que comencemos hablando y me cuentes de este Chimimbro. Bueno, Chimimbro se ha hecho muy popular y muy conocido durante ya las exposiciones que se ha hecho, ¿no? Ha caído muy bien al público, no sé si el nombre, pero yo creo que hay de todo acá, ¿no? Yo durante mis años, durante los 65 años que tengo, he hecho diferentes, he buscado, he investigado en las lianas, en los hongos, en la ayahuasca, en la coca, en el tabaco, pero bueno, he encontrado todo este conocimiento, pero quería conocer más al respecto de cada uno, ¿no? Cuando tienes una alucinación, una embriaguez con la coca, ¿qué ves? Cuando te alucinas con el tabaco, ¿qué ves? Con la ayahuasca, ¿qué ves? ¿No? Entonces, he tratado también en mi juventud, he sido, yo creo que todos, que en una época de nuestra niñez, de nuestra juventud, somos pues traviesos, ¿no? He llegado yo a consumir hongos, ¿ya? Íbamos a la chacra con mi mamá, entonces yo siempre me iba atrás y me iba siempre probando los hongos, hasta que llegó un día donde he conseguido un hongo que alucinaba. Y entonces me empecé a enviciar, me gustaba eso, ¿no? Entonces, eso ha sido, ¿por qué yo me gustaba eso? Porque me mareaba, me sentía mareado. No tenía dinero yo para comprarme una cerveza ni para comprarme un vino. Y entonces yo empecé a usar eso era gratis, no me costaba nada porque eso era de la naturaleza. Entonces me empezó a gustar. En la primera embriaguez con estos hongos, es donde yo llego a la casa y estaba mareado, no quería que mi mamá y mi papá noten, ¿no? Entonces, pero ahí cuando yo estaba parado empecé a sentir un viento, que se venía un viento muy grande y las hojas empezaban a volar. Y venían miles de insectos, en mi visión venían miles de insectos y yo no sabía qué hacer, ¿no? Me asustaba, decía, ¿qué es esto? Y ahí escuchaba una voz que venía, solamente escuchaba la voz, pero no veía quién es el que hablaba, ¿no? Había una voz que decía, Chimimbro, 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 Chimimbro. Entonces yo me quedé asustado, pero había otra voz que me decía, pues Chimimbro va a aparecer, porque Chimimbro era un insecto, era un ser, ¿no? Entonces ahí venían miles de pequeños insectos y en medio de ese mar de insectos venía otro, pues que era el legítimo Chimimbro, ¿no? Ha sido este insecto que jamás en mi vida yo he visto y no lo he vuelto a ver, ¿eh? Y así una sola vez que yo he visto esto, un insecto tan raro que no hay ni existe, no hay ni dónde. Entonces, ha pasado muchos años durante mi juventud que ha quedado grabada en mi mente esa palabra y esa forma de este sonido, ¿no? Entonces me decían también que Chimimbro, era el dueño del sonido. Era muy raro, ¿no? La verdad que cuando yo me sanaba después de esta embriaguez, yo me quedaba pensando, me quedaba pensando, ¿qué es esto? ¿Qué cosas son estas cosas, no? Entonces yo empezaba a decir que esto es otra vida, de esta vida que tenemos es una vida, salirse afuera, ¿no? a otro mundo. Y entonces la investigación hacía tanto, entonces yo, cuando ya pasaron los años y cuando ya empecé yo a trabajar más a fondo, con más dedicación en hacer mis obras en la Llanchama, es que me acordaba de esa alucinación, de esa embriaguez,
y yo había pensado, no, voy a plasmar en la obra este insecto que alguna vez he escuchado en mi embriaguez con hongos. Es así que yo llego a plasmar este insecto y nosotros le hemos denominado pues, el dueño del sonido, ¿no? Es una cosa tan alucinante. Mi papá me preguntó una vez, ¿de dónde tú sacaste esa palabra chimimbro? Y yo nunca le quería decir, porque si no mi papá me iba a tirar pues, una cueriza, ¿no? Se iba a molestar mucho mi papá. Por eso es que nunca. Ahora, en estas épocas, ya estoy diciendo al público eso, ¿no? Porque quizás ya soy mayor, ya no tengo tanto temor, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Y quería también comenzar con esto porque esto nos conecta a esta cuestión de ser traviesos, ¿no? Santiago es un artista indígena, pero todos somos jóvenes, traviesos, etcétera, y esto nos conecta también en nuestra humanidad. Santiago una vez me dijo, yo pinto lo que escucho. Y eso a mí me gustó mucho y ustedes verán en los lienzos de Santiago, en la yanchama de Santiago, que hay palabras también y son estos sonidos, son los sonidos de los animales que están ahí en estas distintas palabras que ustedes van a ver en la exposición. Y otra faceta muy importante del escuchar es el rol de la mitología, de esta tradición oral que también nos hablaba al inicio, de esta filosofía indígena y de esta ética indígena. La mitología indígena no solamente está en el pasado, está en el presente y les marca el camino también al futuro. Y Santiago, yo quisiera que nos cuentes cuál es el rol de los mitos, de la mitología en tu vida, en tu obra. ¿Quién y cómo aprendiste estas historias? ¿Y en qué momento se encuentran estas historias y se van pasando de generación en generación? Estas historias que tú le has dado visualidad, porque son historias orales, ¿no? Lo que vemos es una producción individual, pero de esta tradición colectiva. ¿Quién te contó estas historias y tú también cómo las transmites? Bueno, las historias en nuestra cultura huitoto, en el clan de la Garza Blanca, es muy primordial, es como la comida, ¿ya? Todas las noches en la casa, hay una casa muy grande, una casa común en la comunidad, y ese es el lugar donde a partir de las 7 de la noche se asiste ahí para recibir las enseñanzas de los mayores. ¿Ya? Eso demora hasta las 2 de la mañana, eso es todas las noches, todas las noches. Ahí se educa al joven. Eso es parte de la formación, a lo que nosotros llamamos el principio del conocimiento, donde te formas. Se forma mediante la coca y el tabaco, porque nosotros tenemos la coca y el tabaco, es la planta sagrada que Dios, el Todopoderoso, aquí nosotros llamamos Buinaima, nos ha dado en el principio de la creación del mundo para nosotros poder conectarnos con Él, pedirle a Él lo que nosotros necesitamos. Es por eso que usamos la coca y el tabaco para ese conocimiento, ¿no? Que Dios nos ha dado a nosotros para ser buenas personas, ser personas trabajadoras, honradas y llegar a ser cuando ya formamos nuestra familia, a ser un esposo responsable y también una esposa responsable con las diferentes cualidades que sí puede tener una buena reputación para la comunidad, ¿no? En este caso también lo que siempre mi mamá me decía a mí, que la coca y el tabaco nos enseña a nosotros que nosotros debemos de tener solamente una mujer. La mujer que es de tu juventud, que tú has conocido, con esa mujer tú debes hacerte mayor, tener hijos y hasta el día de tu muerte, ¿no? Porque mi mamá decía ella que tenía mucha vergüenza, los huitotos tenían mucha vergüenza cuando una esposa o una mujer tenía 2 y 3 maridos. Hay mitos que cuentan cómo la mujer debe de portarse, porque cuando la mujer se porta mal, tiene 2 o 3 maridos, esposos, entonces se transforman en animales. Entonces eso es la manera como nos formamos. Entonces en la familia eso es la importancia, cómo nos formamos.
Esa importancia de los mitos es lo que yo trato de plasmar en mis obras. ¿Para qué? Para que el público, el mundo que no conoce nuestra cultura, ¿no? Pues vayan conociendo, porque mi mamá siempre, a Renber y a mi persona, siempre nos ha dicho, ¿no? Cuando nos hacían las narraciones, nos decía mi abuelo también, esta historia que les estoy contando en estos momentos, no vayan ustedes a guardar y va a terminar, sino que ustedes tienen que contar a la gente, al mundo, al público, a todos, para que todos conozcan cuál es nuestra creencia, cuál es nuestra cultura. Eso es lo que mi mamá nos ha recomendado siempre. Sí, Santiago, y esto marca, como tú dices, el rol de las mujeres, pero también de los hombres. Es como unas pautas éticas, y lo que tú señalas también es cómo tu obra trata también de visualizar, ¿no? esta mitología. Tú mencionabas que ustedes son hijos del clan de la Garza Blanca, es uno de los pertenece al grupo Huitoto, y los Huitotos son uno de los grupos, de los 64 grupos étnicos que hay en el Perú, ¿no? Y ustedes, los Huitotos, son hijos de la coca, el tabaco y la yuca dulce, ¿no? Elementos que les dio Buinaima, el Todopoderoso. Y ustedes se conectan con Buinaima a través, cómo los abuelos se conectan con Buinaima. Si nos puedes explicar un poco el uso del ampiri y también la importancia sobre todo de los sueños y la relación entre los sueños y el estar despiertos. La coca y el tabaco nosotros llamamos que es la lengua del Dios Todopoderoso, porque nosotros cuando hacemos nuestras chacras, nuestros huertos para cultivar nuestro alimento, entonces lo primero, el hombre es el que siembra la coca y el tabaco. ¿Por qué? Porque con eso el hombre va a hacer, esa es la fuerza de un hombre, porque si el hombre no consume tabaco y no consume coca, ese hombre va a ser débil, no va a tener conocimiento, no va a tener fuerza, porque mediante esto él va a empezar a recibir el conocimiento. Y por decir en este caso, el tabaco cuando ya tiene una buena altura empieza a amarillar las primeras hojas, entonces todas esas hojas se recoge y se pone en una olla, en un envase, y se empieza a poner al fuego y empiezas a hacer hervir por espacio de un día, y eso va formando una especie de mermelada, y eso es lo que los huitotos consumimos. Eso es como un refresco que tú estás a cada rato, eso se lame, es como una mermelada. Y entonces en las noches, cuando la Amazonía es muy silencio, solamente tú puedes escuchar el sonido de la rana, los saltamontes y algunos insectos y algunas aves nocturnas, ¿no? Entonces, en ese silencio de la noche, tú empiezas a lamer y te empiezas a embriagar con la coca y el tabaco. Entonces, cuando tú te embriagas, eso es de toda la noche, durante toda tu vida, haces eso en las noches. Y ahí tú empiezas a oír voces. Mediante esta embriaguez, tú imploras al Dios Todopoderoso. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un enfermo en la casa, nosotros lamemos el ampiri y empezamos a llamar a Buinaima, al Dios Todopoderoso. Nosotros pedimos que Buinaima nos dé visiones, que nos dé conocimiento, que nos dé sueño, para poder nosotros curar al enfermo que tenemos ahí. Entonces, bueno, después de eso también la coca y el tabaco tiene también la otra forma también en las noches tú empiezas a escuchar voces en tu oído, oyes voces, oyes canciones mágicas, cantos mágicos que vienen, y tú ahí vas escuchando, y eso es que tú vas aprendiendo durante las noches, y eso es todas las noches, ¿no? Entonces ahí a las 2 de la mañana tú no tienes sueño, el sueño
te agarra por ahí de repente a las 4 de la mañana, apenas duerme, y a veces ni duerme porque tú tienes que irte a bañar en ese momento. Y después de eso irte a trabajar, porque si tú te pones a dormir, entonces el dueño del tabaco, Buinaima, te va a castigar, te va a hacer enfermar y no vas a poder continuar más. Entonces eso es la forma como se va conectándose, pidiendo a Dios mediante esto. Es un estudio que vas haciendo durante toda tu vida, Entonces hay una conexión, todo es, y también tú tienes que tener la bebida, tú tienes que tener el jugo de la yuca dulce. Hay una yuca que tiene o sea, el jugo es dulce, como si tuviera azúcar. Y hay la otra yuca que es veneno, que tú no puedes comerlo, porque eso te mata, en media hora ya estás muerto. Entonces ese jugo de la yuca dulce también se usa para cuando tú narras las historias, tienes que estar tomando esa bebida ahí, porque si no, el dueño del tabaco, los espíritus, los abuelos se molestan. Entonces es así como pues funciona esto, ¿no? Sí, Santiago, bueno, una de las cosas importantes que nos señalaba era este uso del ampiri, del tabaco y estas embriaguez que se da, pero que también luego cuando uno ya está más con el sueño profundo, ahí también comienzas a soñar lo que has preguntado, lo que se ha preguntado a los dioses y a los espíritus, ¿no? Y luego cuando uno se levanta, ya tiene las respuestas. Entonces hay esta relación entre el sueño, entre la vigilia y el sueño, ¿no? Entre estar despierto y el sueño. Un momento muy importante, Santiago, que acaba de pasar, es en el COVID-19. Ustedes encontraron muchas respuestas a la lucha contra el COVID-19 en las plantas medicinales. A falta de, bueno, no llegaban las vacunas, etcétera, pero igualito, sus conocimientos ancestrales fue lo que les permitió a ustedes también sobrevivir. Y de nuevo acá esta palabra sobrevivencia que está constante, la Amazonía estuvo muy, muy presente aquí. ¿Tú crees que nos puedas contar un poquito cómo vencieron en la Amazonía al COVID-19 y tus obras también? Santiago tiene una gran producción de obras que nos cuentan las respuestas locales al COVID-19. Ustedes pueden ver en la exposición, hay algunas de estas obras, y solo quiero mencionar que una exposición de las respuestas locales al COVID-19 la curamos con Renber Yaworkani, su hijo, en la Galería Crisis, y esta fue la exposición que de alguna manera abrió y permitió que Santiago comience a ser representado por la galería. Pero Santiago, si nos puedes contar un poco el poder de las plantas en vencer al COVID-19, ¿qué plantas se utilizaron? Bueno, cuando la Amazonía es tan lejos, tan distante, cuando nosotros escuchábamos el COVID-19 que había aparecido, entonces nosotros pensábamos que en la Amazonía nunca iba a llegar porque está tan lejos, ¿no? Entonces no nos preocupábamos. Pero gracias a Dios que había ya la televisión, íbamos mirando las noticias que ya estaba en otras naciones, que ya estaba en el Perú, que ya había llegado ya a la Amazonía, y nosotros no sabíamos que cuando ya ha estado en Iquitos, en la ciudad, pues que la ciudad más grande que hay en la Amazonía, y la gente se moría mucho se moría porque, o sea, no había las vacunas, no había la medicina, la gente moría en la calle, ¿no? Y era tanto el temor que sentíamos nosotros. Entonces en la casa nosotros decíamos, pero ¿qué síntomas tiene esta enfermedad? Nosotros queríamos saber qué síntomas tiene, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a saber que el COVID-19 pues te daba frío, te daba dolor de cabeza, te daba fiebre, te dolían los pulmones. Entonces, nosotros empezamos a pensar que estos síntomas son el resfrío de un cuerpo. Ya cuando el cuerpo está débil, cuando el cuerpo está resfriado,
es muy, muy fácil, muy rápido te va a entrar esta enfermedad, ¿no? Es por eso que nosotros empezamos a pensar en las plantas que dan calentura a nuestro cuerpo, ¿ya? Empezamos nosotros, uno de nuestros elementos de nuestra medicina ha sido pues el ajo sacha. Es una liana que tiene unas hojas que tienen un olor a ajos, ¿ya? Entonces, y eso tú tomas, raspas la corteza, eso, y tomas tú y te calienta todo el cuerpo, ese cuerpo está caliente. Y después también el jengibre, utilizamos la toronja, el limón. Había otras hojas que nosotros también usábamos. Y en la Amazonía hay diferentes cortezas que son muy amargas, por decir el cedro, la caoba. Eso también usamos nosotros como para pintar, ¿no? Pero yo siempre tenía la oportunidad de probar si eso es ¿cómo sabes? Si es amargo o es dulce, ¿no? Y era tan amargo que todo eso hacíamos una sola concentración y eso nosotros hacíamos, por decir, unos 20, 30 litros para toda la familia. Y eso no, era nuestra agua durante esos días del COVID. Nosotros no tomábamos ni un poquito de agua así, todo era esa medicina, con eso tomábamos. Yo creo que eso ya cuando nosotros tomábamos y la gente en la comunidad, pues bueno, había otros que morían, se enfermaban y nosotros pues tratábamos de ayudar a otros. Cada uno se empezaba, porque ahí tú no podías salir al vecino, no podías decir esto, porque ya llegó un momento que el ejército empezó a prohibir que nadie puede salir de su casa, ¿no? Entonces, y nosotros hemos permanecido sanos con esta medicina, pero no sé que quizás de repente algo tenía que ver también. No sé si a mí me agarraba el temor, pero yo tenía mucho miedo de morirme, pues yo no quería morirme. Y entonces ahí siempre estábamos muy alerta para ver cuál de la familia tiene esos síntomas, como ya sabíamos. Entonces, y bueno, a la final el que cuidaba era yo, ¿no? Y entonces a mí no había quien me cuide. Entonces ahí es donde que una noche a mí yo me despierto a las 12 de la noche y siento que me empiezo a querer morir, me faltaba la respiración y le llamo a mi esposa, le digo: Nereida, yo me estoy muriendo. Y bueno, la medicina estaba ahí y la Nereida tenía que cortar la mitad de un limón, la mitad de una torón y empezarme a frotar la espalda, porque la espalda, o sea, el pulmón era que te empezaba a fallar, ¿no? Te empezaba a enfriar tus pulmones. Y con el limón, con la toronja a la mitad, que estaba medio tibia, con eso tú empezabas a frotar tu pulmón y con eso ibas reaccionando. Y eso no me pasó, después de eso no me pasó nada más, gracias a Dios eso. Pero en mi familia ninguno de los miembros había tenido ningún síntoma, ni fiebre, ni nada de eso, ¿no? Entonces para nosotros ha sido muy bueno eso y ha sido una gran experiencia. Entonces yo he tratado de plasmar ese trabajo que hemos hecho. Voy a empezar a pintar eso para que de repente, en algún momento, de repente el público quiere saber con qué nos hemos defendido, ¿no? Entonces, de esa manera he plasmado yo en las obras, pues, que ahora se puede apreciar, ¿no? Eso es muy importante, Santiago, porque estás marcando también un momento de la historia, ¿no? De una historia que nos afectó a todos y cómo se dieron estas respuestas locales con los conocimientos locales y el poder de las plantas y de la sabiduría indígena. Uno de los, cuando Santiago me contaba, uno de los espíritus que traía el remedio, el ajo sacha, para curar el COVID-19 era el espíritu del delfín, ¿no? Y este conocimiento que viene también desde los ríos, ¿no? Desde las profundidades de los ríos. Hay una relación constante y fuerte, ¿no? Conjunta entre la selva y los ríos, como Renberg Yaguarcani dice en uno de los artículos que escribimos: el río es la extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Y los ríos han servido y son fuente de conocimiento, donde están los ancestros sus ancestros también
es una manera también de comunicación entre los pueblos, pero también los ríos han sido un medio de comunicación para la explotación de personas y la explotación de recursos, ¿no? Y con esto quiero pasar al campo del genocidio del caucho, ¿no? Quisiera que nos cuentes, Santiago, cómo tu familia, en particular los Huitoto y el clan de la Garza Blanca, sufrieron el tema y la explotación del caucho. Solo quiero señalar que hubo un genocidio muy fuerte, donde poblaciones Huitoto, Bora, Ocaina, Munaine, Andoque sufrieron mucho y perdieron muchísimas de su población. Estos son episodios fuertes que nos llaman a pensar la responsabilidad colectiva que tenemos también de la historia. Hay que recordar que el caucho la explotación del caucho también contó con capital británico para generar estas explotaciones que causaron violencia entre los grupos indígenas. Santiago, si nos podrías contar, por favor. Bueno, cuando tenía 6 años, 8 años, mi abuelo y mi abuela siempre nos llamaban a la casa y ellos siempre se echaban en una hamaca y nos decían: hijos, vamos a contar de dónde venimos y por qué estamos aquí en un lugar que no es nuestra tierra. Y entonces nos empezaban a narrar. Mi abuelo nos decía que él, cuando tenía 16 años, él había sido trasladado de La Chorrera, donde que ha sido el genocidio, ¿no? El genocidio más fuerte. Nos contaba él que ahí pues los huitotos vivían en un mundo muy tranquilo, un paraíso, hasta que de un momento llegó una lancha, un pequeño barco con personas blancas. Eran vestidos de pantalón blanco, camisas blancas, con sombrero, tenían pistolas, tenían botas. Entonces ellos venían para explotar el caucho. Y primero, cuando ellos han llegado ahí, pues eran bien tratados, ¿no? Pero como iba pasando el tiempo, los patrones decían que cada persona indígena tenía que traer 50 kilos, de repente en 15 días, en 20 días, 50 kilos de caucho. Pero el que no cumplía con esa cantidad de caucho, pues recibía sus castigos. Mi abuelo me contaba que en la casa grande donde vivían los patrones, los jefes, pues era una casa de dos plantas, de 2 pisos, y en el patio de la casa había unos huecos, unos túneles que medían 15, 20 metros. El que no cumplía con los 50 kilos, le agarraban de ahí y le metían allá dentro del hueco, y ahí él moría, de ahí no le sacaban. Y ahí le daba la lluvia, le daba el sol, él moría ahí. Y después de eso también a las personas que no cumplían también le cortaban la oreja, le trozaban la oreja, ¿no? Y a otros le sacaban con una especie de alambre, una especie de ganchos, le sacaban los ojos. Pero todo este castigo hacían, para que hagan el castigo tenían que llamar a toda la población para que toda la población vean cómo es el castigo, para que ellos puedan cumplir con los 50 kilos que se pedían, ¿no? Entonces, es así. Después había otro castigo que era muy fuerte también, que se llamaba el cepo, donde que te ponían, había una madera muy grande, habían 2 maderas, donde que tenían que meterte a tu pie aquí encima de la madera y apretarte con otra madera, ahí estaba, y tus brazos también. Entonces ahí permanecías día y noche, ahí morías. El castigo era tanto que a las personas mayores que tenían conocimiento sobre la cultura, a ellos les mataban, porque ellos no podían hacer no podían cargar, ¿no? Entonces, también mi abuelo me comentaba que cuando ha llegado una época cuando ya había sembrío de café,
y el café cosechaban puras mujeres. Y en medio de las chacras, de los cafetales, hacían inmensos fogatas, grandes fogatas. Y a veces había señores que tenían sus hijos que cargaban en la espalda, ¿no? Y a veces con el sol se ponían a llorar. Y había ahí capataces, habían los peones que trabajaban y los hombres que eran pues, trabajadores. Ellos le quitaban al niño y le tiraban al fuego. Y las mamás lloraban. Entonces nadie no podía llorar porque si tú llorabas también le agarraban a la mujer, también le tiraban dentro. Entonces ha sido tanto este sufrimiento que han tenido ellos, ¿no? Entonces ya, pero mi abuelo ha sido también, había una época donde los patrones empezaban a decir, nosotros tenemos que llevar a todos estos indígenas al río Amazonas, porque todo esto sucedía en el río Putumayo, que ahora también es frontera con Colombia, ¿no? Entonces empezaban ellos a hacer un camino, una carretera muy grande para salir al río Amazonas. Y en ese llamado de los jóvenes, va mi abuelo también, que él tenía 16 años, va también para trabajar en la carretera, ¿no? Y ellos habían trabajado meses haciendo la carretera, o sea, cruzando del río Putumayo para llegar al río Amazonas a una base militar que se llama Pifayal. Pero en esa base militar también había militares que también empezaban a hacer la trocha para encontrarse con los civiles que venían del Putumayo. Y cuando ya se habían encontrado ahí ellos, entonces ahí es donde que empezaban a dar a cada joven huitoto, agarraban porque ahí venían pues señoritas y venían jóvenes, pues hombres, ¿no? Entonces agarraban a un joven y agarraban a una señorita y les entregaban, esto va a ser tu esposa, esto va a ser tu esposa, todo les agarraban. Ahí no se enamoraban nada, sino que esto va a ser tuyo, esto va a ser tuyo, como así. Y ahí es donde a mi abuelo también le dan, pues a mi abuelita, que era, pues se llamaba Josefina, era de otro clan. Ahí ya ha venido la mezcla de los clanes, porque ahí te daban ya diferentes nacionalidades, ya no eras tú Vitoto, no, ahí se mezcló totalmente. Y mi abuelo, ya una vez que ellos han llegado ya con parejas al río Amazonas, pues cada uno ya tenía que ir a hacer su casa, hacer su comunidad. Y bueno, nosotros somos descendencia ya de mi abuelo. Bueno, ahí ha nacido mi mamá también en Pebas. Y bueno, no somos descendientes de eso. Era muy triste mi abuelo y mi abuela. Ellos se ponían a llorar cuando narraban todo eso, porque sus abuelos también han sido quemados en una gran maloca, en una gran casa comunal, han sido cerrados por los patrones y ahí han sido quemados toda la gente pues porque no quería cumplir con los 50 kilos era una masacre total. Lloraban, mis abuelos, ellos dicen, nosotros en los libros, siempre he tenido la oportunidad de leer libros, donde que se dice que era la época de caucho, y mi abuelo decía que eso no era la época del caucho, eso era la época del llanto de sangre, me decía mi abuelo, y lloraban mucho, ¿no? Entonces es así como me narraba mi abuelo. Yo cuando veía a mi abuelo que lloraba cuando narraba, pues no me daba tanto sentimiento, ¿no? Pero cuando yo ya he sido mayor y cuando me he puesto yo a leer el libro azul, que también narra eso, que tenía la oportunidad de leer eso, en el libro azul estaba escrito las cosas que mi abuelo, o sea, no estaban las cosas que mi abuelo me había contado así oralmente, ¿no? O sea, solamente era escrito lo que contaban los patrones, así se ha hecho, ¿no? Pero las cosas peores, las cosas más feas que han hecho, eso nadie escribía en los libros, eso estaba solamente en la historia de la mente de las personas mayores. Y esas historias que tu abuelo te contaba y que no estaban escritas son muchas de las que tú has plasmado en tu pintura, y gracias a la pintura de Santiago se conoce desde otra perspectiva, desde la perspectiva indígena, estos sufrimientos en la época del caucho, ¿no? Y también por eso su pintura es sumamente importante, porque nos llama a una reflexión en el Perú, también de una historia nacional de dolor y también global. Y bueno, Santiago, cada vez que yo también escucho esa historia, me junto en el dolor con ustedes. Yo quisiera
regresar, porque nos quedan ya solo 10 minutos, y quisiera regresar a estos momentos de cuando estábamos en tu casa y me enseñaste, Santiago, a producir como tú llamaste acá en lo que escribiste, tu primera yanchama, y la he traído y está siempre en mi oficina en Newcastle, la pongo ahí. Gracias, Juliana, por aprender a sacar tu primera yanchama con la firma de Santiago. La pasaría para que la toquen, pero me da pena, pero hay ahí un pedazo de yanchama también para tocar en la exposición, porque la materialidad es muy importante. Esto es sobre lo que Santiago pinta. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho, aparte que me enseñes a cortar la yanchama y ahora nos vas a contar el proceso, es estos momentos también de conversaciones que se dan, ¿no? Que se dan en la familia, en el momento de que ustedes están discutiendo cómo solucionar ciertos problemas técnicos, de su producción artística y también artística artesanal en algunos casos, y las bromas que hay, ¿no? Es mucho momento también de broma, de experimentación, de estar en conjunto, de la familia. Eso también hay que señalarlo, ¿no? Estos momentos de compartir esta producción artística que es individual, pero también hay un aspecto colectivo. Santiago, cuéntanos, ¿cómo se prepara? ¿Cómo haces estos soportes, esta yanchama, que es parte del trabajo también? No solamente su soporte, es el trabajo también. ¿Cómo se prepara la yanchama? Bueno, cuando tenía 6 años, no sé, la verdad que ahora me pongo a pensar que ha sido una especie de suerte, quizás porque mi abuelo siempre, todos los días, a las 8 de la mañana me decía, a mí mi abuelo me decía chiquitín. O sea, pequeñito, chiquitín, me decía, chiquitín, vamos, tú me vas a acompañar. Entonces nos íbamos con mi abuelo y mi abuelo se ponía pues a tumbar árboles ahí y a estar pues procesando, tenía que golpear con el machete, con el lomo de machete. Así, yo simplemente me ponía a jugar, no me interesaba. Y volvíamos tarde, siempre a las 3 de la tarde, pero mi abuelo sacaba pues unas yanchamas de 2 metros de ancho, pues eran grandes, ¿no? Entonces, ya pasado muchos años, cuando un día teníamos la necesidad de querer tener este lienzo para poder hacer nuestros dibujos, pues había dicho a Nereida, mi esposa, para irnos a buscar, ¿no? Yo le decía, pero yo, o sea, no me acuerdo en las hojas, no me interesaba, ¿no? Pero nos íbamos buscando y logramos encontrar y pues para nosotros era una alegría y nos pusimos a jugar. Yo enseño a mi esposa, ¿no? Cómo veía. Yo nunca había sacado, pero veía lo que mi abuelo pues sacaba, entonces empecé a sacar y pues todo nos salía bien. O sea, mi esposa ha sido mi primera alumna en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, ahora nosotros nos vamos a la chacra, nos internamos a la selva, pues no están, pues tú tienes que buscar, voy buscando, mirando las hojas, ¿no? Yo conozco las hojas. Mediante eso ya encuentro un árbol y ya medimos ahí los tamaños, queremos de 1 metro, medio metro y pues un trozo, ¿no? Y llevamos a un lugar, o llevamos a la casa y empezamos a sacar la corteza con machete, la corteza verde, y dentro de eso ya queda o sea, la yanchama, la parte blanca. Eso empezamos a golpear con el lomo del machete en X y él va soltándose del tronco, del árbol, ¿no? Y vamos sacando hasta que pues, se sale de la madera y nosotros seguimos con los golpes hasta que se empieza a hacer como una toalla, como una tela. Y ya está, después ya volvemos a la casa y la lavamos con jabón o con otro detergente y ya pues está listo, le soleamos unos 3 días de buen sol y ya está listo para pues hacer el trabajo, ¿no? Para hacer las pinturas, de repente hacer un vestido y otras cosas más, porque mis abuelos, ellos usaban para taparse, hacer la parte íntima, entonces a lo que ellos llamaban fono.
Y entonces para eso después usaban también para sus vestidos, para las coronas de pluma, para las sábanas, para poder descansar en eso, ¿no? Entonces, pero ahora yo he tratado de ver es que sí, yo creo que era muy bueno para pintar, entonces, bueno, eso es lo que ahora usamos, ¿no? Pero cuando utilizamos nosotros ya empezamos a procesar, al final, ya para empezar nosotros a hacer nuestras obras que vemos ahora en la exposición, Nereida siempre es la que va y mira cómo está si es de buena calidad, todo eso. Ahí pues a veces yo salgo rechazado como maestro, ¿no? Pero a veces es bueno. Y Nereida es la que ella es más rápido, o sea, ella domina mucho, saca más rápido la yanchama. Entonces, pero ahora nosotros estamos enseñando a nuestros nietos, a nuestros hijos, porque esto se está perdiendo. Hoy, en estos momentos, en Pebas, donde vivimos, solamente habían 2 personas mayores que sabían sacar y ya ellos han fallecido. No hay las personas que ya sacan esto, ¿no? Entonces va a ser muy difícil. Por eso es que hoy en día me preocupo mucho por enseñar a mis nietos para que esto no se pierda, ¿no? Es igual que las historias que estamos contando hoy en día, narrando, entonces pues, es igual también, se llega a perder eso, ya no vamos, porque este soporte, esta corteza, nos hace identificar a nosotros que somos los huitotos, ¿no? Porque nuestros abuelos han usado eso. ¿Y por qué llegan a usar esto ellos? Porque en la zona donde nosotros vivimos no hay algodón. Ahí los huitotos no conocen el algodón, no tejen, no hay nada de eso. Entonces ellos tenían que buscar en la naturaleza pues una materia para que pueda pues cubrirse, ¿no? Es por eso así. Eso es la yanchama como nosotros procesamos. Sí, Santiago, y tú me contabas que, bueno, la yanchama del árbol tiene una dimensión, ¿no? Y para su exposición para la Bienal de Venecia, ellos iban a producir obras en grandes formatos y entonces juntaron por primera vez varias yanchamas para hacer estas obras de gran formato y son las obras que también ustedes pueden ver en algunas de esas en la exposición. Para terminar, Santiago, yo quisiera decir que tu obra ha sido clave y es clave para abrir el camino del arte indígena y del arte indígena contemporáneo en el Perú y en el mundo. Y no solamente abrir el camino del arte indígena contemporáneo, sino del arte contemporáneo en general, punto. A entender el arte contemporáneo desde otras perspectivas, desde otras aproximaciones, y es efectivamente como también esta exposición del Whitworth ayuda a entender esta producción artística y ampliar estos límites del arte y del arte contemporáneo. Yo quisiera señalar que Santiago tiene una gran trayectoria desde inicios del 2000. Su obra estuvo en distintas exposiciones colectivas en el Perú. Les he señalado la exposición que tuvimos en el 2009, Estabil Personal con Rember Yaguarcani. En el 2010 la obra de Santiago entró por primera vez a la colección de arte contemporáneo del Museo de Arte de San Marcos, marcando un hito en la historia del arte contemporáneo en el Perú, esto ya en el 2010, es decir, han habido una ampliación de los límites del arte contemporáneo a nivel nacional. Luego también estas repercusiones que han habido a nivel internacional y la obra de Santiago ha circulado también bastante por el trabajo de su galería, de la Galería Crisis, que ha contribuido a que su obra esté ahora en el MoMA, en la Tate, en la Reina Sofía, en la colección de Whitworth, además también del trabajo curatorial de Miguel López, que es un gran curador internacional y parte del curador de esta muestra. Y yo recuerdo, Santiago, que nosotros presentamos un proyecto para la Bienal de Venecia en el 2016 con Santiago y Rember. El proyecto quedó finalista y por eso cuando supe, no llegamos a la Bienal en el 2016 para el pabellón peruano, pero por eso cuando supe que tu obra había sido
sido seleccionada de la de Renberg para la última Bienal de Venecia, y desde el curador central, desde Adriano Pedrosa, pues a mí me dio muchísimo gusto, y que efectivamente marca esta gran trayectoria de tu trabajo, que no es reciente, que ha sido una lucha, una experimentación constante. Y quiero simplemente terminar, Santiago, preguntándote tus impresiones sobre esta exposición en el Whitworth, y en especial qué deseas que el público que va a ver tu trabajo en esta exposición se quede después de ver tu obra, con qué impresión, qué les quieres decir a todos que están acá escuchándote, qué les quieres decir a todos ellos sobre la Amazonía, tu trabajo y en general. Bueno, yo creo que con la conversación han ido ya más o menos entendiendo lo que queremos transmitir por medio de nuestras obras. Hemos trabajado muchos años y seguiremos trabajando en todo lo que es preservar, no perder nuestras historias, porque creo que conservar nuestras historias es una lucha muy grande, porque nosotros estamos luchando mucho en preservar nuestra historia, nuestras costumbres. Las historias de un pueblo es muy importante, porque nuestros ancestros, nuestros abuelos han tenido muy buenas costumbres. Les comento que hoy día en la Amazonía peruana, hay mucha población que no valora la naturaleza. Tumban los árboles, matan los peces, matan los animales, hay minería ilegal. Entonces, eso es lo que hoy en día está sucediendo en la Amazonía. ¿Por qué? Porque ellos no están preservando, no están tratando de que las costumbres del conocimiento no se pierdan. Nuestros abuelos, nuestros ancestros, vuelvo a repetir, que han tenido muy buenos conocimientos. A nosotros, por decir, en la Amazonía, nuestros abuelos nos enseñan a no tumbar los árboles, a comer los peces o los animales, pues de acuerdo a las necesidades, porque hay un Dios, hay un dueño de la naturaleza a quien tú tienes que pedir permiso para poder cortar un árbol, para poder tocar un animal. Eso es lo que nos enseñan nuestros abuelos. Entonces, también nos enseñan que la tierra es nuestra madre. ¿Por qué es nuestra madre? Porque según nuestras historias, nuestro origen nos enseña que nosotros los huitotos, los hombres, hemos sido engendrados en el corazón de la tierra mediante las lágrimas del Dios Todopoderoso, a quien nosotros llamamos Buinaima. Entonces, nosotros hemos nacido, hemos crecido en la oscuridad, en el mundo de las tinieblas, en el corazón de la tierra. Por eso es que nuestros abuelos nos dicen que la tierra es nuestra madre, que nosotros no debemos maltratar, no debemos hacerle llorar, no debemos hacerle sufrir. Yo creo que eso es lo que nosotros como padres, como para que las generaciones que vengan atrás pues puedan tener también el mismo provecho y aprovechar de nuestra madre tierra.